Martín, tienes la palabra. Adelante, por favor. Gracias. Tengo el honor de presentar a Freddy Méndez de la Fuente, quien es nuestro secretario de la Academia Genealógica de Charcas. Nació en Cochabamba, Bolivia, de profesión ingeniero en telecomunicaciones. Es egresado de la Universidad Técnica de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Trabajó en el campo de servicios petroleros por 40 años entre Argentina, Bolivia y Estados Unidos. Es autor de varios ensayos publicados en la materia y otorgado varias patentes. Su afición a la genealogía empezó hace 50 años usando como base de información proporcionada principalmente por sus padres y su abuelo paterno. Empezó investigando sus líneas paternas y maternas y expandiendo a las líneas que le conectan con aquellas. Aunque la mayor parte de lo investigado está en lo que hoy es Bolivia, también abarca Perú y Argentina y algunos otros países en menor proporción. También tiene un diplomado en genealogía de la Escuela de Genealogía Heráldica y Nobiliaria de la Real Asociación de Hidalgos de España, y algunas de sus interesantes hobbies son el ajedrez, música, astronomía y lectura. Le cedo la palabra a Freddy. Muchas gracias, Martín, por tan interesantes palabras. Te agradezco. Bueno, creo que estamos listos entonces para compartir la pantalla. Vamos a hacer, a ver. Se ve, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes. Lo único, Freddy, en esta vista se ve la principal y la siguiente, que no sé si es lo que quieres. Debería ser solamente una. Ok, ok, voy a... Ahora deberíamos estar bien. Sí, perfecto. Ok. Buenas tardes de nuevo a todos los que nos saludé. Este trabajo es parte del ciclo de presentaciones que venimos dando a lo largo de este año con motivo del bicentenario, la mayoría de ellas, y es sobre los firmantes del Acta de la Independencia. El tema que he preparado para hoy lo he titulado Rastreando las raíces de Mariano Méndez, signatario del Acta de la Independencia de Bolivia. En el Acta de la Independencia de Bolivia, como todos sabemos, se firmó el 6 de agosto de 1825. Entre las figuras prominentes que participaron en este histórico evento se encontraban José Mariano Serrano, quien por entonces presidía el Congreso, y los patriotas José Miguel Lanza y Melchor Daza, además de otros varios notables. Mariano Méndez fue uno de los 48 diputados firmantes del mismo que representó a Cochabamba junto con otros 12, o sea, en total eran 13. No fue directa la conexión de Mariano Méndez, firmante del acta, con ninguno de los conocidos del árbol familiar. Y luego vamos a ver por qué lo buscamos entre el árbol familiar. Porque no figuraban, digamos, o la filiación de este Mariano Méndez no figura en ningún lado de forma directa, ¿no? Y conectándolo a los firmantes. Así que lo primero que tenemos que hacer antes de establecer ninguna genealogía o ni siquiera citar hitos importantes de forma personal es determinar la filiación correcta.
Por eso que el objetivo de esta presentación es determinar la filiación de Mariano Méndez, de este Mariano Méndez. Luego comentar sobre los hitos importantes de su accionar público, dar algunos detalles de su vida privada y conocer a sus ancestros y a sus descendientes. Ese es el objetivo. Bueno, ¿qué sabemos del prócer? Del prócer sabemos que en 1825 fue diputado por Cochabamba y firmante del acta. Sabemos además que en 1831 fue miembro de la Asamblea Constituyente que reformó la Constitución de 1826. Además, conseguimos datos más tarde que fue también el autor de una obra de teatro en 1834. Y sabíamos que fue cancelario de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, en el periodo 1845 a 46. Eso es lo que sabemos sobre el prócer. Pero ninguno de estos datos nos vincula directamente a su filiación. No podemos usar nada directamente para su filiación, por lo que tenemos que buscar alguna evidencia indirecta. La fuente más relevante en este sentido es la obra del historiador José Macedonio Urquidi, que en su obra Bolivianas Ilustres, en el tomo 2, páginas 195 a 196, pone que la poetisa del siglo XX o XIX, perdón, Sabina Méndez Unzueta, nació en la ciudad de Cochabamba en el año 1839 y ha destacado en el escenario público como poetisa y educadora. Su progenitor fue Mariano Méndez, quien fuera diputado en la Asamblea Deliberante y signatario del Acta de la Independencia Nacional. Entonces, es este dato el principal nexo entre ambas personas, es decir, entre Mariano Méndez, firmante del acta, y por lo menos con algo de su historia familiar, en este caso el nombre de su hija e incluso el apellido de su esposa o pareja, Unzueta. Hasta ahí conocemos. Seguimos entonces ahora con la misma idea, pero buscando los datos de nuestro ancestro. De los 3 Marianos que tenemos en el árbol familiar, todos hijos de Sebastián, uno fue abogado, otro abandonó derecho hacia el final de la carrera y otro fue policía. El Mariano Joseph Méndez Mariscal es el abogado. Él nació en 1795 en Tarata, Cochabamba, y está casado o se casó con Petrona Josefa Unzueta en 1834 aproximadamente. Y tiene 4 hijas, entre ellas Sabina y Clotilde. Además, sabemos que falleció el 11 de junio de 1869 en la ciudad Melgarejo. Ese era el nombre que por entonces tenía Tarata en la época de la presidencia de Mariano Melgarejo. Entonces, este dato, con el anterior, es el que nos permite unificar, digamos, a los 2 Marianos, al Mariano Prócer y al Mariano Joseph Méndez Mariscal. Pero vamos a ver qué otras coincidencias encontramos. Y ahora, ¿qué datos tenemos en común? Tenemos que el prócer tenía entonces el apellido materno de sus hijas, era Unzueta, y el ancestro sabemos que está casado con Petrona Unzueta. Todo bien hasta ahí. La hija Sabina del prócer, según palabras de Macedonio Urquidi, tuvo además como madrina a Antonia Méndez, madrina de bautizo. El ancestro tenía una hermana de nombre María Antonia Méndez. La hija Honorina, otra hija del prócer, tuvo a Manuela Méndez como su madrina de bautizo. De nuevo, nuestro ancestro tenía otra hermana con el nombre de Manuela Nicolasa Méndez. Otra coincidencia.
Él fue diputado por Cochabamba, el prócer, y el ancestro nació en Cochabamba, por lo que también hay consistencia o coherencia. En 1825 ya debía estar el prócer en edad madura para ser diputado y representante, y el ancestro nació en 1795, es decir, ya tenía 30 años para esa época. Todas estas datos entonces nos permiten con mucha certeza o muy razonable certeza decir que el Mariano Méndez firmante del acta y Mariano Méndez Mariscal son la misma persona. Bueno, vamos a pasar entonces, una vez establecido esto, a mostrar brevemente algunas publicaciones al respecto de Mariano Méndez. Acá Jones, en un libro publicado en inglés, menciona a José Macedonio Urquidi, quien dice que en Bolivia el desarrollo del teatro precedió al de la novela. Y la primera obra fue presentada en la Bolivia ya independiente. Parece haber sido trabajo de un profesor de Cochabamba de nombre Mariano Méndez, cuyos estudiantes en el colegio de huérfanos, ese era el nombre de la escuela, el colegio, presentaron esta comedia satírica en 4 actos que se titulaba Aviso a las solteras. Esto ocurrió en 1834. También en español comentan al respecto, disculpen que está bastante chica la letra, por eso me acerco, y dice que esta obra se presentó en el Colegio de Huérfanos de Cochabamba el día 6 de agosto de 1834, aniversario de la batalla de Junín y de la fundación de la República. Habían pasado nada más que 9 años. Desde la fundación la obra ya estaba presentándose. Por otro lado, Rafael Peredo Antesana, en el Personajes de la Historia, habla de que la formación del diseño, tanto de las banderas como de las armas y moneda, se encargó a los señores Vallivian y Méndez. Esto lo había comentado ya nuestro académico Augusto Vallivian en su presentación anterior. Además, Hugo Canedo, y este es otro dato importante, dice que a la muerte del prócer, del firmante del acta, los documentos pasaron a manos de Sabina Méndez, su hija y poetisa de apreciables méritos, quien tiempo después los cedió a José Armando Méndez. Bueno, ahora sí establecida la identidad, vamos a comentar algunos hitos de la vida pública. Ya dijimos que firmó el Acta de la Independencia de Bolivia, además de haber asistido a todas las reuniones como diputado por Cochabamba. Colaboró junto con José Vallivian en el diseño de los emblemas patrios, también lo comentamos. Participó en la Asamblea Deliberante para la primera modificación de la Constitución, eso ocurrió en 1831. Luego, en el 35, fue vicepresidente del Consejo Municipal de Tarata. En el 45 al 46, ya lo comentamos, tercer cancelario rector de la Universidad Mayor de San Simón. Y en el 59, presidente de la Junta Municipal de Cochabamba. Vamos a ver la firma de Mariano Méndez en el Acta de la Independencia. Esta preciosa foto y pulcra fue tomada por nuestro académico Augusto Vallivian, quien tuvo la gentileza de enviármela. Muy linda. Asimismo, entre las contribuciones a ciencias y artes, hubieron algunas, como ya comentamos, esta pieza teatral, Aviso a las solteras, que por lo menos hasta el año 2000 se consideró la primera obra teatral escrita en Bolivia. Después hubo aparentemente una que parece haber sido escrita
muy poco antes, pero no es una obra teatral, sino algo religioso, ¿no? Esta es de tipo más bien seglar. Bueno, dijimos que fue cancelario en 1845 al 46 y en ese periodo se creó la Facultad de Medicina por orden de decreto del presidente José Vallivian. Acá vemos la carátula y dedicatoria de Aviso a las Solteras. Esta carátula la encontramos en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia y nos fue gentilmente proporcionada por otro académico, Álvaro López Donoso, a quien desde ya agradecemos. Bueno, ahora entramos un poco de lleno al tema, creo que era el que nos propusimos, hablar de la genealogía. Entonces, vamos a hablar de los padres de Mariano Méndez Mariscal. El padre era Sebastián, que es abuelo cuarto mío y de mi hermano Haroldo presente, entre otros. Fue abogado de la Real Audiencia de Charcas, nació en Mamata, en la hacienda que está situada a 3 kilómetros de Tarata, en 1763. Contrajo matrimonio en el 93, a los 30 años, con Victoria Mariscal, nacida en Punata. Victoria falleció 6 años después, dejando 3 hijos: María Antonia, Mariano Joseph, nuestro prócer, y Manuela Nicolasa. Los abuelos paternos: el maestre de campo Lorenzo Méndez Caro, es considerado el genearca de una extensa familia establecida principalmente en Cochabamba, con ramificaciones en otros departamentos. Él contrajo matrimonio con Catalina Elena Rosales de Navia en el año 1751 en Tarata y tuvieron por lo menos 5 hijos: Narcisa Tadea, Luis Antonio, Melchora, Joseph Manuel y Sebastián, el padre de Mariano. Entre los abuelos maternos tenemos a don Manuel Joseph Mariscal, casado con Antonia Méndez Caro. No sabemos si hay parentesco o no con Lorenzo, pero muy probable. El matrimonio tuvo al menos 8 hijos que se llamaron Juana María, Antonio, María Josefa, otra María, Paula, Manuela, Bernardo y Victoria. Pasamos a los bisabuelos paterno-paternos. Juan Méndez Caro era el nombre del bisabuelo y Rosa Rollano Balsera la bisabuela, y de ellos lo único que sabemos es que tuvieron 2 hijos que los conocemos, Juan y Rosa. Los bisabuelos materno-paternos son Joseph de Rosales y Figueroa, nacido en 1689 ya, y Magdalena de Navia y Loredo. Joseph había nacido en Cochabamba, en realidad en la villa de Oropesa, que hoy se llama Cochabamba, y de ellos se conocen 7 hijos: Catalina Elena, Pedro Miguel, Josefa Felipa, Estanislao, Gregorio Miguel, Domingo y Pablo. Pasando a los tatarabuelos paternos, tenemos a don Baltasar Méndez Caro, nacido hacia 1636 en la villa de Oropesa, se bautizó ahí mismo y falleció antes de 1691. Tuvieron a María, Andrés, que fue presbítero, y Juan. Los tatarabuelos paterno-maternos, de ellos solo conocemos los apellidos, Rollano y Balsera, pero sí sabemos que tuvieron varios hijos, entre ellos Juliana. 4 hijos fueron capitanes: Cristóbal, Manuel Ignacio, Francisco y Diego, quien además fue teniente general de la provincia de Porco. Además tuvieron a Florián, que fue presbítero, Juan y Rosa Rollano Balsera. Con respecto a los tatarabuelos materno-paternos, tenemos que el capitán Miguel de Rosales y Figueroa, nacido en 1651, casó con Marcelina de Salazar y Alcócer,
Perdón. Y ellos tuvieron a Juana, Josep Hilario, Josefa Catalina, otra Catalina, otro Josep, Manuel, Juan de Dios, perdón, que fue capitán, Miguel, que fue fraile, Rosa Andrea, Josefa y un tercer Josep. Finalmente, los tatarabuelos paternos tenemos que don Rodrigo Méndez de Navia y Loredo casó con con Isabel de Rada y Recalde, y tuvieron a María Magdalena, Nicolás, Joseph, que fue fraile, y Mariana. Ya hablando en forma más general, los ancestros por el lado paterno se vinculan con apellidos como González de Ocanto, Ramírez de Arellano, y por el lado materno con Rosales de Figueroa, de Salazar y Alcócer, de los Ríos Terán, Méndez de Navia, de Osinaga, Navarro y Rada, y de Lasarte y Obando, ya para luego perderse en el Viejo Mundo. Por si se han perdido, hablando de perderse, con todo lo anterior, acá podemos indicar que es un cuadrito de los que conocen, donde está Mariano Méndez, sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y el que desee puede ver que, por ejemplo, este es el abuelo paterno, y este es el bisabuelo paterno, y la bisabuela paterno-materna, y así. Puede facilitar un poco. A propósito de la abuela paterno-materna, Catalina, o sea, la abuela materna, paterno-materna, sí, Catalina, tuvo, o le conocemos bastante de ella, y lo vamos a mostrar acá. Catalina, que es la abuela de Mariano, que está con sus dos padres, sus 4 abuelos, sus 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos. Y todavía conocemos algo más, así que hay bastante. Ya estamos hablando de los años 1500, por lo que ya después de esto nos perdemos en el Viejo Mundo nuevamente, ¿no? Pero hay ascendencia, digamos, hasta los albores de la colonia. Bueno, vamos a hablar ahora de la descendencia de Mariano Méndez Mariscal, que él es la primera generación, y él nació el 23 de septiembre del 1795, en la villa de Tarata. Fue bautizado al día siguiente, el 24 de septiembre, y en la localidad de Tarata, en la iglesia San Pedro. Él falleció el 11 de junio de 1869, en la que entonces se llamó Ciudad Melgarejo, o sea, Tarata. Perdón. Él tuvo, antes del matrimonio, una relación anterior con Bárbara Cabrera, y es por este lado que conocemos descendencia hasta nuestros días. O sea, ellos tuvieron como hijo a José Mariano Méndez Mariscal, que lo identifico acá con una H por el nombre muy similar al de su padre. Y antes de pasar a las otras generaciones o al matrimonio, vamos a mostrar en este único caso, por ser el prócer, la persona de interés, el registro de bautizo, donde dice que en esta iglesia de San Pedro de Tarata, en 24 de septiembre de 1795, el licenciado Bernardo Joseph Mariscal, que era tío de él, fue el bautizante, donde puso óleo y crisma a Mariano Joseph Español, de un día, hijo legítimo de Sebastián Méndez y de doña Victoria Mariscal. La madrina fue Juana María Mariscal. El registro de defunción, que fue fechado
en el 11 de junio de 1869. Dice que se sepulté en este panteón solemnemente y con una cruz alta, según el ritual romano, el cuerpo mayor de don Mariano Méndez, de 80 años, viudo de doña Petrona Unzueta, españoles vecinos de esta ciudad, etc. Ahora vamos al matrimonio de Mariano Méndez, que, como ya dijimos, casó con Petrona Josefa Unzueta. Ella era hija de don José Mariano de Unzueta y Rincón y de doña Josefa Manuela de Canals y Severiche. Petrona nació el 18 de octubre de 1803 en la villa de Oropesa, Cochabamba. Y falleció en 1841 en Toco, en Clisa, a la edad temprana de 37 años. Tuvieron 4 hijos, pero antes de los 4 hijos adoptaron a una niña, Micaela, quien falleció lamentablemente unos meses antes del fallecimiento de su mamá adoptiva, en 1841, a la edad de 14 años. Luego de la adopción tuvieron a María Sabina, que ya la nombramos, y de ella podemos decir que nació el 2 de septiembre de 1835 en Cochabamba, fue bautizada el 3 de septiembre en la iglesia Santana de Calacala. Sus padrinos fueron Juan Crisóstomo Unzueta y doña Manuela Quiroga, en representación de doña Antonia Méndez, hermana de Mariano. Sabina fue educadora y poetisa. Hacia 1878 abrió y dirigió la Escuela de Niñas El Colmenar en la ciudad de Cochabamba. La otra hija, Mariana, nació en Cochabamba en diciembre de 1837, se bautizó en la iglesia de Santo Domingo, de la misma ciudad, el mismo día, y fueron sus padrinos Felipe Negrón y Manuela Unzueta. Ella casó con Zacarías Arce Beizaga, quien era bisnieto de don Esteban Arce, del caudillo cochabambino. La tercera hija fue Clotilde, que, como su hermana, también fue poetisa. Ella había nacido el 20 de mayo de 1839, perdón, nació en 1839 y falleció hacia el 20 de mayo de 1907. La investigadora Mónica Velázquez anota que Clotilde ingresó como novicia al monasterio del Carmen en 1860, sin embargo, no pudo profesar de monja por problemas de salud y retornó al hogar donde se dedicó a la literatura. Clotilde fue educadora, una persona muy cultivada, contrajo matrimonio con el doctor Juan Crisóstomo Carrillo. Él fue también otra persona muy considerada a nivel educativo, fue abogado, entre otras cosas, y hay una escuela primaria que lleva su nombre de hace ya más de 100 años hasta el día de hoy. Casualmente en esa escuela estudió mi padre, nuestro padre, en la escuela primaria, y coincidentemente colindaba con la casa donde mi hermano Haroldo y yo nacimos. La otra hija, Porfiria Honorina Sebastiana, nació en Tarata también en febrero de 1840, se bautizó ahí, y su madrina fue doña Manuela Méndez, también hermana del prócer. Pasamos a la segunda generación y vamos a hablar de Mariano Méndez Mariscal, el hijo. Bueno, él nació en 1832 aproximadamente y falleció después de 1875. Hay diferentes documentos donde todavía estaba
vivo en 1875. Ejerció el cargo de presidente de la Junta Municipal en Tarata. Él casó con Gregoria Candor Arauco, hija natural del capitán Matías de Arauco y Castro, e Inés Camacho. La ceremonia se realizó en la iglesia San Juan Bautista de esa localidad. Sus padrinos fueron Mariano Méndez y doña Manuela Arauco. Gregoria nació en 1837, falleció en 1891 en Cochabamba y está sepultada, fue sepultada en el 3 de enero del 91 en el Cementerio General de la ciudad. Los hijos de este matrimonio son varios, pero el único que conocemos descendencia es de Francisco Renato, que lo vamos a ver en la generación tercera. Los otros hijos son María Evangelina Méndez. Ella nació en Clisa, en Punata. Falleció en 1896 en Tarata y fue sepultada en el cementerio general ahí. Silvia, nacida el 4 de julio de 1857, también en Tarata. Sus padrinos de bautizo fueron el gobernador de la provincia, don Manuel Arauco, y doña Manuela Arauco, ambos de Punata. Francisco Méndez Arauco, sí, él nació en el 58 y murió antes de los 2 años, en 1860. Justamente 6 meses después nace Francisco Renato Méndez Arauco, conocido simplemente como Francisco Méndez, pero a no confundirlo con este otro que obviamente ya estaba fallecido. A este lo vamos a ver después, a Francisco Renato, muy importante. Y seguimos con los otros hijos. Celiar Severino, nacido en el 64, en Cochabamba, perdón, nacido en el 66, Faustino, nacidos en el 67, Manuela Carmen Méndez, todos en Cochabamba, pero Concepción ya nació en Tarata y fue bautizada ahí mismo, en la iglesia San Pedro de Tarata. Y finalmente Adolfo Méndez Arauco, en 1873, nacido y bautizado en Tarata. Pasamos a la tercera generación y tenemos que decir que Francisco Renato Méndez Arauco nació el 24 de julio de 1860, muy probablemente en Tarata, ya que fue bautizado 2 días después, el 26 de julio, en la iglesia San Pedro de Tarata. Falleció el 30 de junio de 1934 en la ciudad de Oruro. Francisco destacó desde muy niño como eximio cultor del arte exótico de la saligrafía, arte que se ejecuta a corte de tijeras con papel, teniendo como base la técnica del dibujo. Vamos a ver un poco más adelante algunas de las obras magníficas de Francisco. Pero previamente vamos a decir que tuvo una relación prolongada, y la única que se le conoce, con Sebastiana Jiménez Santa Cruz. De esta relación nacieron varios hijos. Ana María Méndez Jiménez, nacida en Cochabamba en 1889, bautizada en la iglesia Santo Domingo. María Nieves Jiménez, nacida en 1891, también en Cochabamba, bautizada en la Compañía de Jesús. Sus padrinos fueron el señor Antonio Pachiri, o Paxieri, y la señora Margarita Blanco. Don Victoriano Alberto Méndez Jiménez nació también en Cochabamba en 1895, siendo bautizado el 15 de septiembre, 10 días después, y falleció en 1897. Luego sigue Nicolasa, que la vamos a ver en la siguiente generación. María Patrocinio, nacida en enero de 1900 en Tarata, falleció a los 5 meses de edad.
siendo enterrada en el cementerio público de esa localidad. Luego está Victoria Méndez Jiménez, nacida en 1901 en Tarata y bautizada también en la iglesia San Pedro de Tarata, el mismo día. Rafael Ángel Méndez Jiménez, nacido en 1903, y él nació en Cochabamba y bautizado en la iglesia Tarata al mes siguiente. María Pilar Méndez nació en Oruro en 1905 y sus padrinos fueron Israel Méndez y doña María Nieves Muñoz. Finalmente, María Julia Méndez la vamos a ver en la siguiente presentación. Pero antes, vamos a mostrar algunas de las obras de Francisco. Acá vemos cómo firmaba sus obras. Ojo que esto no es un dibujo ni nada por el estilo. Esto está hecho exclusivamente con dos cartulinas, una clara, una oscura, y el espacio que deja ver el fondo de la oscura son cortes de tijera. Así que pueden observar la excelente técnica que tenía Francisco. Acá lo vemos a él ya desde chico y probablemente portando sus primeras tijeras, no alcanzo a ver la figura, a sus 7 años, posiblemente a la edad donde empezó a interesarse. Creo que empezó cortando el mantel del comedor y haciendo una filigrana, pero no, debe ser una broma. Acá tenemos un trabajo de alegoría a los símbolos patrios, parte del escudo de Bolivia, también una obra magnífica, difícil, y otras más que podemos ver a Juana Azurduy, que lo escribo con las dos grafías de acuerdo a la tradición y a lo que aparece en algunos documentos de ella también, y Azurduy como está en el documento de nacimiento. Creo que Francisco en la próxima presentación va a hablar mucho más al respecto. En este caso lo que nos interesa es ver la obra esta de Francisco, este hermoso trabajo acá, otro similar con caballos, no conocemos el nombre de esta obra, y acá abajo en un recorte de periódico podemos ver a Clotilde Méndez y Alberto Ascaruns, que son bisnietos de Francisco Méndez, en una exposición del año 2014, recordando los 80 años del fallecimiento del artista. Esta exposición fue efectuada en el Centro Boliviano Americano. Pasamos a la cuarta generación con doña María Nicolasa Méndez, que es hija de Francisco Renato. Acá en amarillo estoy poniendo la línea ascendente para que no nos perdamos. Ella nació aproximadamente en 1897 y se bautizó en octubre de 1897 en Santo Domingo. Falleció en 1976 a la edad de 79 años. Contrajo matrimonio en 1921 con Seferino Méndez Loredo, conocido familiarmente como Mininito, hijo de Ricardo Méndez Ríos y Clotilde Loredo, nieto de Seferino Méndez y Josefita Ríos. Seferino nació aproximadamente el 5 de septiembre de 1891 y se bautizó en la iglesia de San Miguel de Colquechaca en Chayanta, Potosí. Falleció él en 1974 a los 82 años aproximadamente. Tuvieron varios hijos, 4 de ellos conocemos su sucesión, que la vamos a comentar. Carmen Alicia, nacida en 1921, Zaida, que probablemente nació hacia 1923, Clotilde Méndez, ella falleció a corta edad en Uyuni, Potosí, y no se conoce la ubicación de su tumba. Teresa Clotilde, que tomó el nombre de la hermanita fallecida, nació aproximadamente en 1927, no tiene descendencia.
Jorge Lorenzo Méndez Méndez tiene descendencia, nacido en 1929. Gastón Méndez Méndez tiene descendencia en 1932. A ellos los vamos a ver en la quinta generación. Mary Luz Méndez Méndez, al igual, nació en 1935. Y le siguen María Emilia, nacida el 2 de mayo de 1937. María Emilia fue maestra de profesión y contrajo matrimonio el 14 de junio de 1969 con Guillermo Aquisola Rodríguez. El matrimonio terminó en divorcio, sin descendencia. María Teresa Méndez, conocida familiarmente como Chichi, nació en 1942 y vive actualmente en California, Estados Unidos. Perdón. Teresa Beatriz Méndez Méndez, la última de las hijas, nació el 21 de julio de 1943, era conocida como Ñoña, no se casó ni tuvo descendencia. Fue directora de la Escuela Juan Crisóstomo Carrillo en Cochabamba. Así que volvemos a encontrarnos con Juan Crisóstomo Carrillo. Acá tenemos una hermosa foto de hace 60 años ya, gentileza de una de las Conis, Connie Rodríguez, acá presente, donde podemos verlo a Seferino Méndez y Nicolasa, con 8 de sus hijos. Vamos a pasar a ver ahora a los hijos de María Julia Méndez, que es, como dijimos, hija de Francisco Renato. Ella nació después de 1906 y contrajo matrimonio con Enrique Torquemada, del que nació por lo menos un hijo, Hugo Torquemada Méndez, con sucesión. Lamentablemente, aunque conocemos bastante de la sucesión de ellos, casi todos en Brasil, no la ponemos porque hay documentación contradictoria o inconsistente en todo caso, así que esta rama todavía está abierta a posterior análisis. Olvidé decir que luego del divorcio casó con Walter Cosío, pero no hay sucesión. Pasando a la quinta generación, a la primera de las hijas de María Nicolasa, Carmen Alicia, nacida en febrero de 1921 en Oruro y bautizada en 1922 en la iglesia Santo Domingo de la misma ciudad. Carmen contrajo matrimonio con Alberto Ascarrums Vincenti. Él era hijo de Genaro Ascarrums Crespo y Ana María Vincenti Navarro. Cabe decir que por Vincenti, Alberto desciende del prócer Melchor Daza de Oré, porque una de las hijas Daza tuvo una relación con Vincenti, con Benedetto Vincenti, el autor de la letra de la música del himno nacional de Bolivia. La familia de ellos está compuesta por Jorge Alberto Ascarrums, Patricia Ascarrums y Lourdes Ascarrums, en los 3 casos con descendencia, y la vamos a ver. Luego tenemos en la quinta generación, siguiendo, al otro de los hijos de Nicolasa, Jorge Lorenzo Méndez, nacido un 14 de noviembre, no conocemos el año, y fallecido el 2007. Él había nacido en Oruro y, según testimonio familiar, puso en Santa Cruz lo que probablemente fue la primera lavandería industrial, que se llamaba Saeta Oriental. Él casó o tuvo una relación con Rosa Peña Quirós, nacida el 22 de agosto de 1948 en Santa Cruz, y de ella nació Beatriz Rosa Nicolasa Méndez Peña, nacida el 4 de agosto de 1982. Nico es actriz y promotora cultural y radica actualmente en Barcelona, en España.
Pasamos a otro de los hijos de Nicolasa, en este caso Gastón Méndez Méndez. Gastón nació el 11 de marzo de 1932 y falleció el 26 de enero del 2007 a la edad de 74 años. Contrajo matrimonio con Arlene Edith Comba Esquivel, nacida en la Argentina en 1938, y de ella nacieron 3 hijos: Jessica Arlene Méndez Comba, nacida el 21 de septiembre de 1965. Jessica es pediatra neonatóloga y tenemos el gusto, creo que todavía nos está acompañando, acá presente. Luego está Jorge Leonardo Méndez Comba, nacido el 19 de octubre del 66 en Córdoba, y Constanza Méndez Comba, nacida también en Córdoba en 1976. Como ellos tienen sucesión, vamos a comentar un poco más cuando hablemos de la 6ª generación. Acá, sin embargo, vamos a mostrar la fotografía de la familia Méndez Comba. Tenemos a los padres, don Gastón y doña Arlene, y los 3 hijos. Acá tenemos a Connie Méndez con su niña Guaira, la foto gentileza de Connie Méndez. Bueno, pasamos a otro de los hijos, en este caso de las hijas de Mary Luz Méndez Méndez, hija de Nicolasa. Ella nació en Oruro el 19 de julio del 35 y falleció el 2018 en Santa Cruz, a la edad de 82 años. Fue sepultada en el cementerio Parque Las Misiones y la fecha se tomó directamente de su lápida, la fecha de defunción. Ella contrajo matrimonio con Darío Gutiérrez Sánchez, nacido en Trinidad Cercado en enero de 1931, y falleció en 1997 en Trinidad también. La fecha de nacimiento se tomó, como digo, de la lápida, ¿no? de Merilus. Tuvieron 6 hijos. Miriam Roxana, la primera, que ella nació el 23 de enero del 57 y no está casada ni tiene descendencia. Los otros 5 hijos tienen descendencia y siguen, por lo que simplemente los vamos a nombrar acá. Walter Enrique, nacido el 58, Melvi Gutiérrez el 60, Consuelo Gutiérrez el 63, Gloria el 65 y Seferino en 1982. Seguimos. Acá tenemos una foto de la familia Gutiérrez Méndez con la mamá Meriluz Méndez. La foto es de más o menos de 1990 y es gentileza de Connie Gutiérrez, que la tenemos acá, muy gentil. Estos son los 6 hermanos. La 5ª generación, continuando con Teresa Méndez, también hija de Nicolasa. Ella nació en el 42 y vive en California actualmente. Casó con César Carballo y tienen 3 hijos, Fabiana, Néstor y Omar Carballo Méndez. No tenemos más información de ellos. El otro hijo es Jorge Alberto Ascarrums Méndez. Él es hijo de Carmen Alicia Méndez Ascarrums, porque ya estamos en la 6ª generación, nieto de Nicolasa. Jorge Alberto falleció en La Paz el 29 de enero del 2022 y contrajo matrimonio con Patricia Barragán, del que tuvieron a Jorge y Andrés Ascarrums Barragán. Por otro lado, perdón, contrajo matrimonio con Roxana Botello, de la que nació Rafael y Jorge Ascarrums Botello. Jorge contrajo matrimonio, perdón. Sí, no tenemos más datos de ellos, excepto el nacimiento de Rafael hacia el 2005.
Otro de los hijos de Carmen Alicia, Patricia Escarrús Méndez, que nació en Oruro y contrajo matrimonio con Walter Terceros Cardona el 17 de abril de 1982. Walter nació en Santa Cruz. Los hijos de este matrimonio son Alberto, Andrea, Fernanda y Sergio. Andrea o Fernanda es licenciada en Relaciones Internacionales. Sergio es el único que tiene descendencia que la conocemos y la vamos a seguir en la 7ª generación, la última. Otro de los hijos es Lourdes Ascarrús Méndez, hija de Carmen Alicia también, y casó con Juan Carlos III Cardona, hermano del esposo de la anterior. Tuvieron 3 hijos. Ella nació en Oruro, Lourdes, y Carla Patricia Terceros, Gabriela Terceros y María Alicia Terceros Ascarrús. Luego pasamos a Jorge Leonardo Méndez Comba, que ya es hijo de Gastón. Esta es la rama argentina. Él nació en Córdoba en 1966. Él es politólogo y licenciado en filosofía. Además, es comerciante. Él contrajo matrimonio en primeras nupcias con María Victoria Vaca Narvaja de Videgaín. Ella nació también en la Argentina en 1976 y tuvieron 3 hijos. Tomás Francisco, nacido en el 99, Zoe Catalina, nacida en el 2001 en la ciudad de Córdoba. Ella se recibió de abogada en el año 2025, este año. Y luego Gastón Salvador Méndez Vaca Narvaja, también nacido en Córdoba, Argentina. Pasamos a Constanza Méndez Comba, nuestra querida Connie, la segunda o primera, dependiendo. Ella nació en Córdoba también el 18 de diciembre de 1976. Es comunicadora y semióloga, como ya lo dijo, analista del discurso, además creadora del método de bitácora, escritora, tiene un libro a punto de publicarse, si es que no se ha publicado ya, y una novela y una segunda en camino. Así que muy creativa. Ella casó con Roberto Guillermo Meyer Berthardt, espero haberlo pronunciado bien. Él nació en diciembre de 1978 en la Argentina y tuvieron 2 hijos, Guaira Karim Meyer Méndez, que la vimos en brazos de su mamá en una foto anterior, nacida en el 96 en Buenos Aires, y Teo Genaro Meyer Méndez, también nacido él en Lomas de Zamora, Buenos Aires, seguramente a tiempo de que su mamá estaba estudiando por allá. Seguimos con Walter Enrique Gutiérrez Méndez, hijo él de Mary Luz Méndez Méndez. Walter Enrique nació el 29 de octubre del 58 en Cochabamba y falleció también allá el 10 de marzo del 2024. Él casó con Miriam Grájeda Espinosa y tuvieron a Mauricio, Emily Claudia y Gabriela Gutiérrez Grájeda. Seguimos con Melvi Gutiérrez Méndez, otra de las hijas de Meriluz. Melvi nació en el Beni, en Trinidad, en octubre de 1960 y contrajo matrimonio con Esmidio Roncales Maldonado. Esmidio nació el 5 de agosto de 1956, también en Trinidad. Tuvieron 3 hijos, Seferino Ignacio, Daría Catalina, perdón, no, Darío Roncales Gutiérrez, acá hay un error, quedó Catalina, y Mary Luz Roncales Gutiérrez.
Meriluz nació en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mientras que Seferino Ignacio nació en La Paz. Consuelo Isabel Méndez Gutiérrez, otra de las hijas de Meriluz, ella es la otra Connie, casó en primeras nupcias con Elías Moreno Caballero. Ella había nacido en Montero, en Santa Cruz de la Sierra, en Santa Cruz, perdón. Es de profesión abogada y Consuelo, del matrimonio nacieron Pamela Isabel Moreno Gutiérrez. El matrimonio terminó en divorcio, por lo que luego casó con Luis Núñez Moreno. Luis es nacido en Reyes, en el Beni, en la provincia de Vallivian. Tuvieron una hija, Stephanie Isabel Núñez Gutiérrez, nacida en el 98. El matrimonio también terminó en divorcio y Consuelo dijo: la tercera es la vencida, y casó con Benedicto Ayala Tarqui. Una simpática pareja, tuve el gusto de conocerlos, y no tienen descendencia. Justamente acá es una visita que tuve el gusto de hacer en abril de este año a Connie y su familia, que me recibieron muy, pero muy bien y colaboraron con el mejor ánimo. Así que están acá Connie, su hermana Miriam y los hijos y nieta, con el actual esposo. Continuando con la sexta generación, vamos con Gloria Marleni Gutiérrez Méndez. Ella nació también en Montero en 1965, casó con Alejandro Núñez Forero y los hijos de este matrimonio fueron Mary Alejandra, Lucía y Diego Alejandro. Ellos, una nació en La Paz, Mary, Lucía nació en Oruro y Alejandro en Santa Cruz. Seguimos con otro de los hijos de Meriluz, Seferino, el menor de todos. Él nació en La Paz el 7 de julio de 1982. Contrajo matrimonio con Gina Cabero y tuvieron a Matías Santiago Gutiérrez Cabero. Matías había nacido en Cochabamba en el 2012. Luego, Seferino casó con Narelí Barba Chávez, nacida ella en Montero, y tuvieron a Mía Eilem Gutiérrez Barba. Ella nació el 2024 en Montero. Sergio III Ascarrums es un hijo de Patricia Ascarrums, otra de las hijas de Alicia. Ella nació aproximadamente en 1986 y casó con Wendy Pessoa. Tuvieron a Luciana y Emilio, nacidos el 2019 y 2023. Estos son ya la séptima generación, por lo que estamos ya cerca de concluir. Mauricio Gutiérrez Grájeda, uno de los hijos de Walter Enrique Gutiérrez, tuvo una relación con Teresa Vera. Mauricio había nacido en Santa Cruz de la Sierra y de esta relación nació Anthony Harold Gutiérrez Vera en Cochabamba, y luego Mauricio tuvo otra relación con Carla Torres, y la hija de esta relación fue Zaira Cheryl Gutiérrez Torres, nacida en el 2007. Emily Claudia Gutiérrez Grájeda, otra hija de Walter Enrique Gutiérrez, que nació el 3 de mayo de 1983 y tuvo una relación con Carlos Torres Espinosa. Tuvieron a Sebastián Mateo Torres y a Antonella Guadalupe Torres Gutiérrez.
ambos nacidos en Cochabamba. Seguimos con Gabriela Gutiérrez Grájeda. El matrimonio, contrajo matrimonio con Pablo Quintana Matías, y de este matrimonio nació Luciana Isabela Quintana Gutiérrez. Seferino Ignacio Roncales Gutiérrez, hijo de Melvi en este caso, él nació el 15 de noviembre de 1983 en la ciudad de La Paz y contrajo matrimonio con Sandra Patricia Méndez Nota, hija de Eliodoro Méndez Mendoza, no sabemos si hay relación. Sandra Patricia Méndez Mendoza, perdón, sí, el apellido acá tiene que estar mal, es Patricia Méndez Mendoza. Mendoza, sí. Correcto. Hija de Eliodoro Méndez Mendoza y Sandra Patricia Nota Mendoza. Así que esto debía ser Nota. Tuvieron a Mariluz Esmidio y Melvi Roncales Méndez. Estos dos últimos son mellizos, nacieron en Santa Cruz de la Sierra, al igual que su hermana Mariluz. Y tenemos a Darío Roncales Gutiérrez, también hijo de Melvi, nacido en 1985, casado con Adela Hurtado en la ciudad de Santa Cruz, y tuvieron a Rubén Darío y Agustín Roncales Hurtado. Mariluz Roncales Gutiérrez, otra de las hijas de Melvi, que nació en Santa Cruz ella, y contrajo matrimonio con Germán Arandia Pereira. Él nació en Cochabamba, y los hijos de este matrimonio, Benjamín y Victoria Arandia Roncales. Pamela Isabel Moreno Gutiérrez, hija de Connie Gutiérrez. Ella nació en la ciudad de La Paz el 22 de diciembre de 1984 y contrajo matrimonio con Edgar Johnny Sánchez Rivas, también de La Paz, y la hija de este matrimonio fue Sara Isabela Sánchez Moreno, que la vimos en una de las fotos mostradas anteriormente. Lucía Núñez Gutiérrez, hija de Gloria, en este caso, que nació ella en la ciudad de Oruro en 1987 y casó con Pedro Antonio Beltrán Guzmán. La hija de este matrimonio fue Gloria Lucía Beltrán Núñez, nacida en el 2017. Finalmente, Diego Alejandro Núñez Gutiérrez, nacido en 1993 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, contrajo matrimonio con Ana Antelo Antelo, ella también de Santa Cruz, nacida en agosto de 1995. Tuvieron dos hijos, Alejandro Núñez Antelo y Ricardo Guillermo Núñez Antelo. Y con esto terminamos de ver a los descendientes. Agregué unas fuentes si alguno está interesado en ver qué fuentes se utilizaron. Obviamente registros parroquiales basados principalmente en Family Search, libros y estudios históricos, no vamos a ver el detalle, documentos oficiales, legales y académicos, la Gaceta, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, y publicaciones periódicas, artículos, unos cuantos, y finalmente material audiovisual, testimonios personales y correspondencia. Y acá quiero detenerme un poco en las dos últimas que no por eso son las menos importantes, al contrario, sin ellas no hubiese podido llenar todas estas lagunas, y me refiero a las dos Connie que están presentes, además, apoyando esta charla. Agradecido de corazón por toda la ayuda que prestaron. Y simplemente decirles gracias y también a la audiencia por permitirme acercarles algunos aspectos desconocidos de la persona, obra y familia de Mariano Méndez,
que, como es el caso, y lo vimos, de la mayoría de los firmantes del acta, solo nos ha trascendido en muchos casos los nombres, perdiéndose todos los detalles, los ricos detalles del aspecto humano de aquellos que participaron en este magno proyecto que era el crear la República y que este año celebramos el bicentenario. Me despido con esta frase que me gustó mucho: recordar que la historia se construye también con los silencios que decidimos escuchar. Muchas gracias. Bueno, Freddy, mil felicidades, y en el cierre de tu conferencia has dicho las palabras que yo las había estado pensando para decir, porque realmente creo que cuando hemos decidido en la academia estudiar un poco las genealogías de algunos de los firmantes del Acta de la Independencia, no nos hemos equivocado, ¿no? Porque este ya vemos que es el segundo caso, porque el anterior fue el de Vallivian, que podemos filiar correctamente a los firmantes, personas que muchas veces pasaron desapercibidas y no sabíamos exactamente quiénes eran, ¿no? Obviamente muchos de ellos también luego han pasado al anonimato o no hemos tenido la oportunidad de estudiarlos. Pero este me parece que es un trabajo muy bueno, Freddy. Te felicito nuevamente y bueno, dejo abierta las personas que quieran hacer algún comentario o alguna pregunta al respecto. Gracias, Freddy. Muchas gracias, Oscar. Cierro la presentación, ¿no? Finalizo. Ahí está. No, todavía estás con No, una pantalla abierta. oh, interesante. La palabra. Sí, adelante. Ahora sí. Bueno, agradecer previamente, Freddy, por tu excelente exposición. Un trabajo realmente de mucho detenimiento. Has hecho un trabajo excelente. Traer a esta fecha tantos datos realmente para las personas que nos podemos sentir muy contentos, muy agradecidos por un trabajo tan excelente que has realizado. Freddy, para mí ha sido un verdadero honor estar presente en esta conferencia. Realmente te felicito y bueno, agradecer a todos los presentes. Simplemente muchas gracias. Gracias, Freddy, Gracias por a tu vida. vos. Gracias a vos, Y Consuelo, muchas porque, felicidades. como dije, sin la colaboración y disposición, buena disposición de ustedes, esto no se hubiera podido realizar. Así que, al contrario, el agradecido soy yo. Tu paciencia y tu dedicación dicen mucho de tu persona. Realmente un trabajo prodigioso, realmente muy prolijo. Muchas felicidades y muchas gracias. De nuevo, gracias a vos. Pido La palabra. un segundo. La palabra. Sí, No sé quién. Haroldo. Bien, tengan ustedes muy buenas noches, un saludo cordial a la academia, realmente honrado de poder haber escuchado, no es la primera vez, gracias a ustedes tenemos la oportunidad de poder formarnos, recordar un poquito la historia, no solamente de la familia, como bien indicaba Freddy, sino aquella parte humana de cada una de estas personas. Realmente muy agradecidos y a Freddy, como de costumbre, un reconocimiento por un trabajo tan importante, tan grande de hace medio siglo atrás que se ha dedicado a este trabajo. Felicidades a la academia, felicidades a Freddy y a los presentes. Gracias. Muchas gracias, Haroldo. Cedemos la palabra a Connie, que quiere hablar de hace rato, y posteriormente a Frank.
Perfecto, rapidito. Lo primero es que estoy sumamente emocionada. Hago mías las palabras de ambos, de las dos personas que hablaron antes, y sobre todo que para mí es... Tranquila, Creo que no Connie. puedo hablar. Te entiendo Es muy porque, fuerte, mira, es muy fuerte. vos has sido la primera que se ha brindado de casualidad, quizás incluso antes de empezar a pensar en este trabajo, nos pusimos a investigar. Vos, a pesar de estar lejos en la Argentina, colaboraste con todo lo que sabías y me conectaste con un montón de gente que me sirvió, entre ellas tu prima, la otra Connie. Así Claro. que muy Para agradecido mí, por o todo lo que sea, hiciste. exacto, para mí es increíble, bueno, todo, para mí eres genial, ¿no? Y tu rigurosidad. Lo que yo sentía era que de niña muchas veces yo escuchaba de la tía Clotilde, de una tía, qué sé yo, no sabía ni siquiera si era tataratía, tras tataratía, o sea, los bisabuelos, todo el tiempo escuchaba, sobre todo de mi tía Clotilde, que me contaba ese, como era como casi una mitología familiar, ¿no? Y el hecho de que tú lo has encarnado, has dado fechas, por eso digo, es muy fuerte, como que son cosas reales y lo traes y ha sido un trabajo genial. O sea, más allá de mi emoción, me parece que es un trabajo, no conozco mucho de la genealogía en sí, pero para mí es fascinante y eso, te felicito y muchísimas gracias en nombre, creo, de toda la familia. Muchas gracias. Ya sé que vos lo tomaste incluso de una forma bastante más personal, porque tras leer el borrador de tu novela, sé que nombraste a muchos de sus personajes en base a muchas de las personas que hemos comentado acá. Así que te entiendo perfectamente. Y exacto, Gracias, Connie. y en la bibliografía te nombro a ti también por todo esto que también me ha ayudado, más allá de que es una novela histórica en sí misma de Bolivia, pero a ti también, así que gracias y gracias a todos, ha sido un placer estar en esta. Cuando esté lista, vamos a ofrecerla acá, porque estoy seguro que a pesar de estar dentro de lo novela, es novela histórica basada en muchas cosas. Es riquísima tu novela, así que estoy seguro que Gracias, muchos van a apreciarla. gracias. Frank, tienes la palabra. Y bueno, siempre es muy emocionante, ¿no? Ver cómo la genealogía acerca a las familias, ¿no? Acerca a mucha gente, a veces que no se conoce de antes y que son familiares y que, bueno, colaboran para, para dilucidar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuáles son los lazos familiares? Yo en este caso, Freddy, conozco, digamos, la rigurosidad de tu trabajo, así que no tengo sorpresas con eso. La verdad que te tengo muchísima admiración y respeto por eso. Pero lo que siempre es bueno recordar, que siempre por ahí me sorprende un poquito cada vez que presentas, es la claridad con que lo haces. Quizás sea porque te entiendo bien de ingeniero a ingeniero, pero bueno, siempre clarísimo, ¿no? Es facilísimo seguir tus presentaciones, que en genealogía eso no es fácil. Es muy fácil perderse y demás, hay que presentar todo muy, muy claro para evitar que uno se pierda y tú lo haces con maestría. Así que bueno, felicitaciones. Una pequeñísima cosita es que la defunción de Juan Crisóstomo Carrillo está en Family Search. Creo que tú la tenías incluso, no sé. Pero bueno, eso es un dato mínimo, ¿sí? Que si quieres ahí para completar en la presentación. Felicitaciones. Julio tiene levantada la mano. Adelante, por favor. Bueno, mi querido Freddy, pues felicidades, lindo trabajo, muy detallado y recordando a mucha gente conocida de nuestra yasta. Y una cosa que me impresiona bastante y me hizo brincar es cuando hablaste de Juan Crisóstomo Carrillo. Mi mamá fue maestra durante muchísimos años en esa escuela, así que me
me recordó mucho los tiempos de mi niñez cuando mi mamá iba a esa escuela. Y felicidades por tu trabajo y qué lindo trabajo que te haya ayudado a acercarte a tantos miembros de la familia. Freddy, tienes el micrófono apagado. Ahí está. Ahora, Decía, muchas gracias, Julio, por las palabras y por, creo que refiriéndonos a Juan Crisóstomo Carrillo, ha habido desde muy chicos, como digo, por haber vivido ahí al lado, nosotros estábamos familiarizados con el nombre, aunque no con la persona, y grande fue nuestra sorpresa de ver que de alguna forma estaba sumamente relacionado como persona con la familia, ¿no? Interesante. felicitaciones, Freddy, habla Juan Isidro, por tu metodología para encontrar los antecedentes familiares de Mariano Méndez. Realmente un estudio muy importante es el que has hecho para encontrarlo. Realmente mis felicitaciones más sinceras. Muchas gracias, Juan Isidro. Palabras en los que humildemente las acepto viniendo de No, una persona como vos, así que muy agradecido. no, un gusto haberte escuchado y mil felicitaciones. Muy amable, gracias. Freddy, un trabajo excelente como siempre, lleno de datos, lleno de información. El próximo mes me toca hacer la presentación de otro firmante del Acta de la Independencia, también cochabambino, Dionisio de la Borda, y que revisando un poco mis datos, claro, muchas veces uno hace la genealogía y se aboca solamente a un apellido o a una familia, pero ahorita estoy cayendo en cuenta que ya habíamos compartido información y que este Dionisio de la Borda, del que voy a hacer una exposición, también desciende de esta familia Méndez, o sea que estaba emparentado con este señor Méndez Mariscal. Son cosas interesantes y bueno, las vamos a poder seguir hablando más adelante. Felicidades, Freddy, un abrazo. Muchas gracias, querido Álvaro. Muy amable. Freddy, felicidades. En realidad me hago eco de lo que decía Frank. Conocemos de tu meticulosidad, de tu acuciosidad y de la responsabilidad con que tomas este tipo de trabajos. Mil felicidades. eh, una presentación que sabíamos que iba a ser muy linda y creo que tenemos una tarea todavía pendiente. Y hemos hallado nuestros nexos por el lado de los Vallivian, pero por el lado de los Mendy, de los Céspedes, tenemos que hallarlos porque también ellos provenían de Tarata. Entonces algo por ahí debe haber. Felicidades de nuevo, querido Freddy. Con seguridad. Gracias, estimado Augusto. Te agradezco tus palabras, por supuesto. No sé si hay Podría, más. podría decir una palabra. Bueno, eh, no hay palabras, obviamente. Bueno, hay palabras, pero no hay palabras para agradecer todo el trabajo que has estado haciendo en referencia a nuestra familia. Es increíble. Después de 20 años de entrar en contacto contigo, oh, creo que se me cortó. No, no, estás bien. Nada, Oh, está bien. sí, disculpe, mi computadora está muy mal. Bueno, después de estar en contacto contigo, Ahora sí se cortó. La voz se te cortó, estimado Martín. todo lo No. Se, se Lamentablemente se cortó. cortó tu voz, Martín. Se perdió la voz. No la imagen, pero sí la voz.
No. No se escuchó, Martín. Gran parte de lo que dijiste se perdió. Si no hay ningún otro comentario, yo creo que aquí cortamos la grabación. Y bueno, quiero